Hola amigos, y hoy prepararemos nuestro pastel de fútbol americano. Comencemos. Harina lista para pasteles sabor a vainilla, 300 gramos. A nuestra harina le vamos a incorporar 6 unidades de huevo, 250 mililitros de aceite vegetal y 500 mililitros de leche. Agregamos 500 mililitros de leche, adicionando las 6 unidades de huevos. Adicionaremos los 250 mililitros de aceite vegetal en forma de hilo. Hay que dejarlo mezclar por mínimo 2 minutos. Adicionalmente, engrasaremos nuestro molde por todas sus partes. Y el horno lo estamos precalentando a 350 grados Fahrenheit. Invertimos nuestra mezcla en el molde previamente engrasado con el papel de hornear a su alrededor. Le damos 3 golpes a nuestro molde para que pierda las burbujas de oxígeno que han quedado en nuestra mezcla y seguidamente llevamos nuestro molde al horno por 45 minutos y activamos nuestro cronómetro. Y después de 45 minutos en el horno comprobaremos con un palillo que nos ha quedado muy bien horneada nuestra torta, y así nos ha quedado. La dejamos enfriar a temperatura ambiente o en la refrigeradora. Incorporaremos los 250 mililitros de nata, los 50 gramos de azúcar glass. Después de 2 minutos de estar batiendo, nuestra crema chantilly está lista y la reservaremos en un bol. Ahora vamos a proceder a preparar nuestra crema chantilly de color café y de color verde. Luego de preparar nuestra crema chantilly de color café y de color verde, quitaremos el papel de hornear. Vamos a dividir nuestra torta por mitad como se muestra en la imagen. Seguidamente vamos a esparcir una capa de crema chantilly muy levemente para poder poner nuestro relleno, que va a ser de melocotón dulce, otra capa de crema chantilly y la capa de fresas. Esto le dará sabor a nuestra torta. Cubrimos nuestra torta y agregaremos nuestra crema chantilly por todos sus bordes y en la parte de arriba, para seguidamente agregar nuestra crema chantilly con un diseño de canastilla como les muestro a continuación. Estoy utilizando una manga pastelera y una boquilla de 6 milímetros redonda de estrella para terminar nuestra decoración. Y presten mucha atención porque vamos a desmoldar nuestra torta para diseñar nuestro balón de fútbol americano. A estos 2 cortes que vamos a realizar en la mitad de la torta y vamos a retirar esa porción para luego unir estas 2 mitades con el cuchillo. Vamos a desbastar redondeándolo para poder hacer la similitud del balón de fútbol americano. Cuando ya la hemos terminado, traeremos nuestra torta para continuar con nuestra decoración. Agregando crema chantilly en la mitad del balón de fútbol americano. Primero vamos a decorar nuestros extremos con la crema de chantilly de color café y seguidamente utilizaremos nuestra crema de chantilly de color blanco para hacerle las líneas, hacer un acabado más perfecto, haciendo la similitud del balón de fútbol americano. Y así nos ha quedado nuestra decoración de nuestro balón. Seguidamente vamos a hacer las líneas de color blanco con la crema chantilly. Rellenaremos de color verde toda nuestra cancha de fútbol. Al terminar utilizaremos una boquilla de 1 milímetro para hacer los números de cada yarda, que van de 10 en 10. Así terminaríamos con nuestra decoración total de nuestra torta de fútbol americano. Bueno amigos, esto ha sido todo el proceso que hemos realizado para preparar esta torta de fútbol americano. Espero les haya gustado esta preparación. La he hecho con mucho cariño, con todo el conocimiento que he adquirido durante todos estos años. Bueno amigos, no siendo más, si no te has suscrito a mi canal, te pido que lo hagas, que le des a la campanita, que le des manito arriba,
que comentes mis videos y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.